los productos de cuidado en casa de Biofito. Tenemos la Za'atar Cream, que es la crema mítica de Cristina. Es una crema muy particular que contiene el aceite de za'atar, que es una planta muy típica de Israel, que tiene un poder de cicatrización y de regeneración muy importante. Es una crema sobre todo equilibrante, tanto a nivel de la sequedad que a nivel de la grasa. Es adecuado para todo tipo de pieles. Se aplica tanto de día que de noche. Debido a que tiene retinol, es muy importante que encima se aplica, si lo aplica durante el día, que aplica una crema con protección solar. La Normalizing Night Cream, como su nombre lo indica, es una crema de noche más indicado para las pieles maduras o la piel secas. Tiene el ácido salicílico, tiene la manteca de karité y el ácido hialurónico y tiene un complejo de vitamina B para aumentar el metabolismo celular. Lo que va a hacer es prevenir el envejecimiento en general. La Balancing Cream es una crema específica para la piel grasa combinada o post-acné. Hidrata, suaviza la piel y controla las glándulas sebáceas. Se aplica también de día y de noche. La Ultimate Defense Tinted Day Cream con factor de protección 20 y la Ultimate Defense Day Cream con factor de protección 20. La única diferencia entre las dos, hay una que está con color, más bien color aporta luminosidad, es por eso que es muy fácil de adaptar de acuerdo el color de la piel. Son dos cremas que proporcionan una protección física y química y aparte de eso son hidratantes. Luego tenemos dos sueros. Tenemos el Hyaluronic Serum y el Absolute Detox. El Hyaluronic Serum es el suero anti-glicación. Va a proteger las fibras de colágeno. Entonces va a proporcionar una hidratación profunda y aporta luminosidad debido a la vitamina C. Luego tenemos el Absolute Detox, que es un equilibrante celular. Aumenta el metabolismo celular a la vez que desintoxica la piel. Protege la piel de los radicales libres. Ambos se puede aplicar tanto de día que de noche o se puede combinar los dos juntos. Luego, la Za'atar Mask. La Za'atar Mask es una mascarilla. Es antiqueratinización. Es una mascarilla que va a desintoxicar, va a aumentar el metabolismo celular. También va a tratar las asperezas de la piel, va a proteger de la polución ambiental o del mal uso de cosméticos. Tiene un efecto muy reparador. Es por eso que, mis aparte como mascarilla, se podrá aplicar tras las depilaciones para prevenir los enquistados, por ejemplo, a nivel del rostro, pero también a nivel de axila y de la ingle. O de los hombres cuando se afectan, sobre todo si tiene una barba con rizo, que el pelo luego crece por dentro. Se aplicará una o dos veces a la semana de acuerdo a la necesidad de la piel. Luego tiene la Rejuvenating Mask, es la mascarilla anti-glicación. Aporta mucha luminosidad debido a que va a retener el agua y aporta firmeza. Va a minimizar la formación de arrugas. Se aplicará también una a dos veces a la semana. El Anti-Rougeur Mask está indicado para la piel sensible, sensibilizada, atópicas, reactivas. Es la mascarilla específica para las pieles muy delicadas, que tiene el pimiento de Tasmania, que proviene de Australia. Lo que va a hacer es calmar, reducir el enrojecimiento, crear una vasoconstricción para prevenir la dilatación de los capilares. Alivia y calma la piel. También se aplicará una a dos veces a la semana de acuerdo a la necesidad de la piel. El Seb Adjuster Mask es una mascarilla específica para la piel grasa, combinada o post-acné. Contiene dos
complejo de principios activos, tiene el complejo bioastringente y el complejo de aminoácidos que permiten de regular y modular la actividad de las glándulas sebáceas, reduce el tamaño de los poros, también tiene un efecto matificante y permite de luchar contra la proliferación bacteriana. Luego tenemos el Herbal Complex, que contiene plantas medicinales. Eso va a aumentar la microcirculación para favorecer la oxigenación celular y a la vez permite de eliminar las células muertas. Se aplicará 1 a 2 veces a la semana dependiendo del grosor de la piel. En caso de una piel fina, 1 vez a la semana, una piel más gruesa, hasta 2 veces a la semana. Enlightening Eye and Neck Cream es una crema específica para el contorno de ojo y el cuello. Va a reducir las bolsas y las ojeras a nivel del contorno de los ojos, va a aumentar la flexibilidad y la elasticidad. Tiene el Regu Age y la cafeína para drenar las impurezas. A nivel del cuello tenemos la elastina que fortalece y reafirma la zona específica del cuello. Luego tenemos 2 limpiadores. Tenemos el Mid Facial Cleanser, que es un gel, que es tanto hidrófilo que lipófilo, y por eso que no únicamente desmaquilla la piel, limpia la piel. Es adecuado para todo tipo de piel. El Refreshing Toner para reequilibrar el pH de la piel y perfeccionar el desmaquillado.